Hoy tenemos sobre la mesa una de esas historias que, aunque provengan de un texto milenario, resuenan con una fuerza, una fuerza brutal. Sí, es una trama que lo tiene absolutamente todo. Honor familiar, una agresión, una negociación que en realidad esconde una trampa mortal y una venganza. Una venganza de una crueldad que te deja sin aliento, la verdad. Vamos a sumergirnos hoy en el relato de Dina, la única hija de Jacob, tal y como se narra en el Génesis. Y para ello nos vamos a apoyar en un análisis muy minucioso, un comentario que va desgranando el capítulo casi palabra por palabra. Que eso es lo interesante. Claro, lo interesante de este enfoque es que no se queda en la superficie del qué pasó, sino que intenta meterse en la cabeza de los personajes para entender el porqué. Exacto, esa es la misión de hoy. Queremos entender esas motivaciones ocultas. A ver, ¿qué diferencia hay entre defender el honor y actuar con virtud? Que es una línea muy fina a veces. ¿Y cómo se puede retorcer la religión hasta convertirla en un arma? Y sobre todo, cómo una sola cadena de malas decisiones puede llevar al desastre no solo a una familia, sino a toda una ciudad. Es una historia oscura, compleja, y creo que tiene mucho que decirnos. Pues venga, vamos a meternos en faena. Todo arranca con Dina. La protagonista. El análisis que manejamos la sitúa con unos 15 o 16 años y la describe de una forma muy particular. Dice que sale a ver a las hijas del país, movida por una vana curiosidad. Pero añade un matiz que a mí me parece clave, que la intención podría haber sido también ser vista. Sin punto de partida potente, ¿eh? Porque ya desde la primera línea el comentario introduce una cierta ambigüedad moral en la propia víctima. Cuidado, sin justificar nada de lo que viene después. No, por supuesto, en absoluto, pero sí señalando una posible imprudencia. La reflexión que hace es muy directa. Si hubiese mirado por sí misma como debía, no habría caído en aquella trampa. Es una forma de decir que el contexto y las decisiones personales, por pequeñas que parezcan, importan. Siempre. Claro. Y lo que ocurre a continuación es que Siquem, el hijo del gobernante de la ciudad, la ve, la toma y la fuerza. Es una agresión. Sin paliativos. Pero aquí la historia da un giro que lo complica todo. Porque después de la violencia, el texto dice que el alma de Siquem se apegó a Dina y que se enamoró de la joven. Y esto es fundamental. No estamos ante un agresor que huye o se desentiende. El análisis lo califica de galanteo postagresión. Un galanteo. Fíjate qué palabra. Sí. Siquem, movido por lo que se describe como un afecto genuino y profundo, va a su padre y le pide que arregle la boda. Quiere reparar el daño, pero a su manera. Claro, convirtiendo a la víctima en su esposa. Exacto. Esto transforma al villano en una figura mucho más compleja. ¿Es amor de verdad? ¿Es una forma de posesión? Es una pregunta buenísima. Y mientras todo esto pasa, la reacción del padre de Dina, Jacob, es el silencio. El silencio más absoluto. El texto es demoledor, dice que cayó Jacob hasta que viniesen sus hijos del campo. El análisis que seguimos lo describe como atónito. Pero, ¿es solo sorpresa o hay algo más? Aquí el comentario es muy crítico con la figura de Jacob. Interpreta esa pasividad no como una prudencia estratégica, sino como una dejadez. Una imprudencia casi. Sí, una imprudencia que delata una autoridad del padre de baja en una familia. O sea, es un vacío de poder en el momento más crítico. El patriarca, el que debería tomar las riendas. Se queda paralizado. Y ese vacío, como suele ocurrir, alguien va a venir a llenarlo. Y quienes lo llenan son sus hijos, que vuelven del campo y se enteran de todo. Su reacción es de una furia absoluta, un gran resentimiento. Lógico, por otra parte. Sí, pero aquí el análisis introduce una distinción que es para mí el corazón de todo el asunto. Dice que su ira no nace tanto del sentido de la virtud, como del celo del honor de su familia. Exacto. ¿Qué significa esto exactamente? Pues es una diferencia abismal. No están indignados por la agresión a una mujer, por la inmoralidad del acto en sí. No es por ella. No. Están furiosos por la mancha que supone para su linaje, para su reputación. Lo ven como una humillación pública. Una afrenta. El comentario resalta que el pecado de Siquem se califica con la palabra hebrea nebalá, que es más que un simple error. Significa insensatez o maldad perversa. Una afrenta intolerable, sobre todo por haber ocurrido en Israel. Claro, en su familia, que se considera especial. Es un ataque a su estatus, a su identidad. Es como si dijeran,
¿Cómo se han atrevido a hacernos esto a nosotros? El foco está en el nosotros. Totalmente. Y en medio de esa rabia contenida, aparece Hamor, el padre de Siquem, para intentar arreglar las cosas. Y sinceramente la oferta que pone sobre la mesa parece increíblemente razonable. Totalmente. Hamor llega en son de paz, propone una solución constructiva, una alianza en toda regla. Dice, emparad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Propone lazos comerciales, convivencia, una fusión de los dos pueblos. Y su hijo Siquem lo respalda diciendo, pedidme la dote y presentes que queráis, y yo lo daré. Vamos, que está dispuesto a pagar cualquier precio. El que sea. Era una salida diplomática, una oportunidad para transformar una crisis en una coexistencia pacífica. Pero claro, los hermanos de Dina no están para diplomacias. Ni mucho menos. Su respuesta, y el análisis aquí usa palabras como vil, es una trampa de una frialdad calculadora. Fingen aceptar. Pero con una condición. Con una condición que presentan como una cuestión de integridad religiosa. Efectivamente. Dicen que no pueden dar a su hermana a un hombre incircunciso, porque sería una deshonra para ellos. Lo visten todo de religiosidad. Claro, así que la contraoferta es, nos uniremos a vosotros, pero solo si todos los varones de vuestra ciudad se circuncidan. Plantean una alianza religiosa que en realidad es el cebo de una emboscada. Y la intención es de una maldad tremenda. El comentario lo deja clarísimo, no hay lugar a dudas. No. No proponen la circuncisión para que sean santos, ni para que compartan su fe. ¿Qué va? La proponen para que, al tercer día, cuando el dolor y la fiebre de la intervención estén en su punto álgido, Que es el peor momento. y si los hombres de la ciudad se conviertan en más fácil presa para la espada. Es que es una jugada de una perversidad absoluta. Utilizan su seña de identidad religiosa más sagrada, el pacto de Abraham, como un arma. Es terrible. Y aquí el autor del análisis lanza una sentencia que, creo, vale la pena citar. Nunca se inflige mayor injuria a la religión que cuando se usa para encubrir la maldad. Es que es la profanación definitiva. Vale, la trampa está tendida. Pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Por qué aceptan los siquemitas? Porque caen. Sí, porque toda una ciudad accede a someterse a un rito doloroso y extraño a petición de unos extranjeros. El análisis que seguimos sugiere dos niveles de motivación. El primero es más psicológico, más sutil. A ver, Quizás los siquemitas tenían una idea, aunque fuera vaga, de que la circuncisión estaba ligada al prestigio de la familia de Abraham. Veían en Jacob y los suyos un aura de santidad, de poder. como de gente importante. Eso es. Y aquí el texto hace una observación muy astuta sobre la naturaleza humana. Muchos que saben poco de religión saben lo bastante para hacerles desear el juntarse con personas religiosas. El atractivo del estatus, una especie de prestigio por asociación. Justo. Pero el análisis deja claro que esa no fue la razón principal. El argumento que de verdad convence a la gente en la plaza pública es mucho más terrenal, ¿verdad? Mucho más. Es pura y llanamente la codicia. El dinero. El dinero. Cuando Hamor y Siquem van a la puerta de la ciudad para convencer a sus conciudadanos, el argumento final que usan es económico. Les dicen, Hablando de la familia de Jacob, les dicen, no serán nuestros sus ganados, sus bienes y todas sus bestias. Les venden la idea de que a largo plazo la alianza les permitirá absorber la riqueza de los recién llegados. es increíble. Creen que están haciendo el negocio de su vida. Y el comentario es durísimo con esta mentalidad, afirmando que para muchos la ganancia es piedad devota. Vaya frase. Es decir, que están dispuestos a adoptar cualquier práctica religiosa si creen que les va a reportar un beneficio material. Sus decisiones, dice el análisis, están gobernadas por intereses seculares más que por cualquier principio religioso. Y esa codicia es su sentencia de muerte. Totalmente. Aceptan la circuncisión no por fe, ni por honor, ni siquiera por la pasión de su príncipe, sino porque ven una oportunidad de enriquecerse. Y al hacerlo, caminan ciegamente hacia la masacre. Y la masacre llega, puntual y brutal. Al tercer día, tal y como lo habían planeado, cuando los hombres están convalecientes, Indefensos. Simeón y Leví, los dos hermanos de Dina por parte de madre, entran en la ciudad. El texto dice que eran jóvenes de poco más de 20 años y actúan con una osadía increíble. Es una carnicería. A filo de espada matan a todos los varones, no solo a los culpables, no solo a la élite, a todos. A todos. Incluyendo, por supuesto, a Hamor y Siquem, los hombres con los que acababan de sellar un pacto supuestamente sagrado. Entran en su casa, toman a Dina y se van.
Y el análisis se detiene aquí para enumerar los agravantes de esta crueldad que son varios y muy significativos. Sí, conviene repasarlos. Vamos a ello. El primero, se vuelve a mencionar esa posible imprudencia inicial de Dina, no como excusa para nada. No, sino como parte de la complejidad de la historia. Exacto. El segundo, la disposición total de Siquem a reparar el daño. Estaba dispuesto a todo. A lo que fuera. El tercero, y este es fundamental, es la inocencia absoluta del resto de la ciudad. Hombres que no tuvieron nada que ver con la agresión inicial, son asesinados sin piedad. No hay justicia, hay un castigo colectivo y desproporcionado. Y por encima de todo, el último agravante, la perfidia traicionera. El engaño. El haber usado un rito sagrado como un engaño para dejar indefensas a tus víctimas. Eso lo eleva a otro nivel de maldad. No es solo un asesinato en masa, como bien decías, es una profanación. Pero la cosa no acaba ahí, porque después de que Simeón y Leví abrieran la veda, los demás hermanos se suman a la fiesta del horror. Sí, el texto dice que los otros hijos de Jacob vinieron y saquearon la ciudad. El pillaje. Se llevaron las ovejas, las vacas, los asnos, todo lo que había en la ciudad y en el campo. Y aquí viene lo más terrible. Y se llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en las casas. Es la aniquilación total de un pueblo. Y en este punto, el análisis destaca una ironía que es casi poética en su crueldad. ¿Te refieres al argumento que usaron? Sí. ¿Recuerdas el argumento con el que los líderes siquemitas convencieron a su gente? Sus ganados, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Pues el resultado es exactamente el inverso. Por intentar apoderarse de la riqueza de Jacob, lo pierden absolutamente todo. Sus bienes, sus familias y sus propias vidas. Es tremendo. Y con este panorama de devastación, por fin vuelve a hablar Jacob, el padre silencioso. Por fin. Y cuando lo hace su queja es reveladora. No se lamenta por la matanza, ni por la inmoralidad, ni por el abuso de la religión. No. Su preocupación es puramente pragmática. Así es. Su lamento se centra en dos cosas. La primera, la reputación. ¿El qué dirán? Les dice a sus hijos: «Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra». Le preocupa la imagen que van a tener ahora él y su Dios. Y la segunda es el miedo. El miedo puro y duro a las represalias. Siendo yo corto en número, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. O sea, su queja no es moral, es estratégica. No le preocupa haber hecho el mal. Le preocupa que les vaya a ir mal por haberlo hecho. Es una visión centrada exclusivamente en sí mismo y en su supervivencia. Y la respuesta de sus hijos, Simeón y Leví, es la guinda del pastel. Es una respuesta que el análisis califica de insolente. No hay ni una pizca de arrepentimiento. Ninguna. Ante el reproche de su padre, no se defienden con argumentos, lo hacen con una pregunta retórica cargada de desafío. ¿Habría él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y esa frase lo resume todo. Para ellos no hay nada más que decir. Caso cerrado. La ofensa al honor de la familia es un absoluto que justifica cualquier barbaridad, cualquier nivel de violencia, cualquier engaño, cualquier castigo colectivo. No hay proporcionalidad, no hay piedad, no hay la más mínima reflexión moral sobre sus actos. Es la lógica pura y dura de la venganza tribal. Y con ese desafío en el aire, la historia queda abierta, sin reconciliación y con la herida sangrando. Exacto, no hay cierre. Jacob los reprenderá de nuevo en su lecho de muerte años después, pero en este momento los hijos se salen con la suya, reafirmados en su propia y brutal versión de la justicia. Al final, después de seguir este análisis tan detallado, los grandes temas quedan flotando en el aire, ¿no? Esa línea finísima y peligrosa que separa el honor de la pura venganza. Y la facilidad con la que lo más sagrado se puede manipular para los fines más profanos. Y esa lección tan dura de cómo las decisiones guiadas por la codicia, el orgullo y el engaño acaban generando una catástrofe para todos, sin excepción. Y la galería de personajes es fascinante en su complejidad. Tienes la pasividad de Jacob, que es casi una complicidad por omisión y que crea ese vacío de liderazgo. Luego la pasión de Siquem, que parece genuina pero nace de un acto violento y está teñida por el interés material de su pueblo. y por supuesto la furia de Simeón y Leví. Que no es un arrebato de sangre caliente, no, es una ira fría, metólica y absolutamente desmedida.
El análisis, como decías, nos deja con esa justificación desafiante de los hermanos, sin una resolución clara. Y esto casi te obliga a hacerte la pregunta final. La pregunta que el texto deja abierta para que cada cual la responda. Exacto. Y esa pregunta que queda resonando es, ¿dónde está el límite? ¿En qué punto la búsqueda de justicia por una ofensa, por grave que sea, se convierte en una crueldad que es en sí misma una injusticia mucho mayor? Y yendo un paso más allá, ¿Cómo se puede equilibrar la culpa de un individuo con el destino de toda una comunidad? Sobre todo cuando las líneas que separan a culpables e inocentes se han vuelto tan borrosas y trágicas como en esta historia.